Buenos días, iniciamos esta audiencia de vista pública en los expedientes números 5.731 y 5.894 del año recién pasado, formado por apelaciones directas de sentencia de amparo en la acción constitucional promovida por Max Irving Quirín Schroeder y Arturo Adolfo Castellanos Pou en contra del Juzgado Sexto de Primera Instancia, Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento de Guatemala. El secretario general dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y de la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias para el debido desarrollo de esta audiencia. Tiene la palabra, señor secretario. Gracias, señor presidente. En el amparo promovido figura como acto reclamado la resolución de 12 de febrero de 2016, dictada dentro del proceso número 01080-2015-00222, por la jueza del Juzgado Sexto de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del municipio y departamento de Guatemala, resolución por la cual se acoge la acusación que presentó el Ministerio Público y ordena la apertura a juicio en contra de los amparistas y otros sindicados. La Sala de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal de Procesos de Mayor Riesgo y de Extinción de Dominio de Guatemala, constituida en Tribunal de Amparo, en la sentencia de primer grado fechada el 29 de julio de 2016, consideró: Max Irving Quirín Schroeder y Arturo Adolfo Castellanos Pou, amparistas, indican que les causa agravio la resolución de fecha 12 de febrero de 2016, acto reclamado, dictada por el juez del Juzgado Sexto de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, autoridad recurrida, por medio de la cual se decretó auto de apertura a juicio y, en consecuencia, admitió la acusación presentada por el Ministerio Público en contra de los amparistas, sin resolver las objeciones que hizo valer la defensa de Max Irving Quirín Schroeder, relacionadas a que el Ministerio Público en su memorial de acusación le agrega hechos o circunstancias fácticas adicionales no contenidas en la intimación originalmente formulada por el Ministerio Público, y con base en la cual le dicta auto de procesamiento en cuanto al amparista Arturo Adolfo Castellanos Pou. El juez, para dictar la apertura a juicio, argumentó que se dicta tal resolución por las supuestas interceptaciones telefónicas que, a su criterio, indican que fue el amparista quien inició a dar información en cuanto a que Droguería Pisa de Guatemala fue beneficiada con una adjudicación, por lo que se vulnera la tutela judicial efectiva, el debido proceso, el derecho de defensa, el principio de congruencia, de exhaustividad y el derecho a una debida fundamentación, inviolabilidad de correspondencia, documentos y libros, principios de protección, oficialidad, protección de la persona, acceso a la justicia, libertad y seguridad, en virtud que el auto de procesamiento en el cual constan los hechos intimados al amparista Max Irving Quirín Schroeder en la audiencia de primera declaración nunca fue reformado ni ampliado, y en cuanto a Arturo Adolfo Castellanos Pou, amparista, su teléfono nunca ha estado intervenido judicialmente. Esta sala, constituida en Tribunal Extraordinario de Amparo, al analizar la resolución que se constituye en el acto reclamado en esta acción constitucional y escuchar el disco compacto, advierte que el artículo 332, segundo párrafo del Código Procesal Penal norma, abre comillas, la etapa intermedia tiene por objeto que el juez evalúe si existe o no fundamento para someter a una persona a juicio oral y público por la probabilidad de su participación en un hecho delictivo o para verificar la fundamentación de las otras solicitudes del Ministerio Público, cierra comillas. Asimismo, el artículo 334 del mismo cuerpo legal establece, abre comillas, en ningún caso el Ministerio Público acusará sin antes haber dado al imputado suficiente oportunidad de declarar. Sin embargo, en las causas sencillas en que no se considere necesario escucharlo personalmente, bastará con otorgarle la oportunidad de pronunciarse por escrito
sin perjuicio de su derecho a declarar, cierra comillas. De la lectura y estudio de las normas transcritas se determina que la ley establece que el juez debe evaluar si existe o no fundamento para someter a una persona a juicio oral y público. En el caso que no se ocupa, la autoridad recurrida es clara al indicar que existen a su criterio indicios suficientes para someter a juicio oral y público a Max Ervin Quirín Schoder y Arturo Adolfo Castellanos Pou, amparistas, por la probabilidad de su participación en el hecho que se les acusa. Aunado a lo anterior, la decisión del juzgador de dictar auto de apertura a juicio en contra de los procesados es una resolución dictada en el ejercicio de sus facultades legales y de conformidad con las formas y plazos legalmente regulados, ya que a criterio del juzgador, al evaluar si existía o no fundamento para someter a los procesados a juicio oral y público, por la probabilidad de su participación en hechos delictivos, consideró que sí existían fundamentos. Aunado a lo anterior, este tribunal es del criterio que, si existiera incongruencia entre los hechos intimados y los hechos contenidos en la acusación, el amparista Max Ervin Quirín Schoder, y si las interceptaciones telefónicas a que hace referencia el amparista Arturo Adolfo Castellanos Pou no fueron realizadas con autorización judicial, pueden, de considerarlo oportuno, hacer ver esas circunstancias en el tribunal de sentencia que conocerá de la etapa de juicio y ante quien se desarrollará el debate oral y público. Asimismo, este tribunal determina que los amparistas, con sus argumentos, pretenden convertir la acción constitucional de amparo en una instancia revisora extraordinaria, lo que a este tribunal no está permitido según la legislación guatemalteca, por lo que el juzgador actúa en el ejercicio de sus facultades legales sin que esta resolución viole derechos de los amparistas ni constituya en agravio, por lo que este Tribunal Constitucional concluye que deben denegarse los amparos solicitados y así debe resolverse. Con esos argumentos, el Tribunal de Primer Grado declaró: se deniega el amparo solicitado por Max Ervin Quirín Schoder y Arturo Adolfo Castellanos Pou en contra de la resolución de fecha 12 de febrero de 2016 dictada por el juez del Juzgado Sexto de Primera Instancia Penal Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente por las consideraciones indicadas. No se hace condena en costas ni se impone multa alguna por lo considerado. De conformidad con la normativa reglamentaria que rige las audiencias públicas, quien haga uso de la palabra deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del Acuerdo 1-2013 de esta Corte y no dar lectura a ningún documento, salvo que para ello cuente con autorización previa del señor presidente. Deberá concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. Para la exposición de alegaciones, cada una de las partes intervinientes cuenta con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias. Pueden hacer uso de la palabra en esta audiencia los apelantes del amparo, los solicitantes también. En este caso, requerente de la vista pública, Max Ervin Quirín Schoder, por medio del abogado don Juan Francisco Capuano Enríquez, a quien dejamos en el uso de la palabra. Muy buenos días, Máximo Tribunal de la Justicia Constitucional, señor presidente, señoras y señores magistrados, demás sujetos procesales y público presentes. Es un honor estar aquí en representación del amparista y apelante Max Ervin Quirín Schoder para evacuar la audiencia de la vista en el expediente de apelación de sentencia de amparo, y lo hago de la siguiente manera. Hay dos amparos acumulados. El otro amparo del otro amparista no tiene nada que ver con el de nosotros. Los argumentos son totalmente distintos. Haciendo ese parteaguas, el tema de hoy netamente es derecho procesal penal puro. Los subtemas son el principio de la triple identidad o el principio de congruencia. En segundo lugar, la prohibición del artículo 334 o las acusaciones sorpresivas, como le llama la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y el principio de exhaustividad. La quid juris del amparo se basa en dos tesis. La primera tesis es
de que se le viola el principio de triple identidad o de congruencia al amparista, porque el Ministerio Público en su memorial de acusación agrega 2 páginas en exceso de hechos adicionales con circunstancias de tiempo, modo y lugar, sin haberle nunca dado oportunidad al amparista para defenderse y sin haber reformado el auto de procesamiento. Y en segundo lugar, hay violación al principio de exhaustividad, porque dentro de las objeciones que se plantearon a la acusación, se hizo ver a la honorable juzgadora que no había medios de prueba que probaran el artificio o la maquinación fraudulenta por medio de la cual se propició el fraude, sino que al contrario, lo que aquí ocurría era un delito de violación de resoluciones violatorias a la Constitución, lo cual no se resolvió. Pero un poco de propedéutica. ¿Qué es el principio de la triple identidad o el principio de congruencia? Es que los hechos intimados en la audiencia de primera declaración deben ser los mismos hechos que el Ministerio Público plasme en su escrito de acusación, y sobre esos son los que se abre a juicio, si es que el Ministerio Público no ha logrado una reforma del auto de procesamiento. En segundo lugar, ¿cuál es la prohibición del artículo 334 del Código Procesal Penal? Pues precisamente que no hayan acusaciones sorpresivas. Dice: el Ministerio Público no acusará sin darle oportunidad al sindicado de defenderse. Y el principio de exhaustividad es de que todos los justiciables tenemos derecho de plantear nuestras defensas en audiencia y obtener una respuesta específica a cada una de nuestras objeciones. Sí o no, pero que me respondan. Yo no tengo que asumir, no se tiene que subsumir, como acogió los argumentos de la contraparte, rechazó los míos. No, ¿por qué los míos no están fundados? En ese sentido de ideas entramos a los antecedentes. ¿Qué ocurre en la autoridad reclamada? Pues en primer lugar, cuando estamos en una audiencia intermedia, se resuelve y la autoridad reclamada al resolver comete la primera violación en contra del amparista. Se le hizo ver de que habían más de 2 páginas en exceso de hechos con circunstancias de tiempo, modo y lugar que no cuadraban con los intimados en la audiencia de primera declaración. ¿Cómo se prueba? Pues muy fácil. Tomando la audiencia de la primera declaración, la del 22 de mayo de 2015, se le intiman los hechos, porque usted, señor Max Erwin Quirin Schoeder, hizo esto y esto y esto. Por lo tanto, cometió el delito de fraude. Esa es la plataforma fáctica intimada. Y luego, no existe ningún auto de reforma de procesamiento desde ese momento en que se le liga proceso el 26 de mayo del 2015 y posteriormente confrontarlo con el memorial de acusación. Ese memorial de acusación no fue incluido como medio de prueba, pero yo hice un parangón. Yo transcribí todos los hechos de la primera declaración, transcribí los de la acusación, los puse en el mismo tipo de letra y los puse a la par en columnas, y hay más de 2 páginas en exceso de hechos y circunstancias en tiempo, modo y lugar que no fueron intimados. Ese parangón fue admitido como prueba, no obstante el memorial de acusación no está como prueba. Fue admitido el parangón y no fue impugnado ni protestado por ninguna de las partes. Esta fue una de las objeciones hechas valer por la defensa en la audiencia intermedia. Se le dijo: su señoría, hay 2 páginas de más. Esos nunca fueron intimados a mi patrocinado. Esta es una acusación sorpresiva. Nunca se nos dio oportunidad de defendernos. Y la jueza omitió resolver al respecto en su resolución de la audiencia intermedia. Simplemente abrió juicio porque consideró que habían indicios racionales suficientes. La segunda violación, en similar sentido, se hizo ver de que no había explicado ni hecho valer ningún artificio, sino que el Ministerio Público, por el contrario, lo que hacía era decirle: porque usted, como miembro de la Junta Directiva, usted era el primer filtro, usted tenía que defender que no pasara nada, usted tenía las normas de la Ley de Contrataciones del Estado que rigen su actuar, y usted las omitió, no las cumplió, simplemente aprobó. Usted era el primer guardián y no los hizo valer, y le empezó a citar artículo por artículo a la Ley de Contrataciones del Estado que mi cliente no cumplió. El delito de fraude es un delito de acción. Yo tengo que crear un artificio y ponerme de acuerdo con otros para defraudar al Estado. Es un delito de acción, no es un delito de omisión, de no hice, no revisé, no vi, sí. Muy bien, pero entonces había que cambiar la tipificación del delito porque el juez podía hacerlo en ese momento. Sin embargo, no lo hace.
es muy importante recordar los expedientes 146 del 2006 y 3292 del 2015, donde esta Honorable Corte de Constitucionalidad ha aclarado que el delito de fraude requiere artificio, maquinación fraudulenta y no la prueba. ¿Cómo se prueba esta violación? Pues igual confrontando la audiencia del 5 de febrero del 2016, donde este servidor hace las objeciones en audiencia de la intermedia, y contrastarlo con la resolución reclamada en amparo, donde la jueza tampoco me resuelve. No me dice si sí, no, pero fíjese que a lo mejor, tal vez, no. Sin embargo, otros abogados sí les resuelve porque consideraba que no había incumplimiento de deberes. Yo cité resoluciones violatorias a la Constitución, que a pesar del epígrafe, que es algo engañoso, el segundo párrafo dice que el funcionario público que resolviera en contra de normas que debería acatar comete el delito de resoluciones violatorias a la Constitución, y la jueza contralora no me resolvió. Simplemente me omitió, me soslayó, me ignoró. Ahí termina la participación de la autoridad reclamada. Voy corriendo con mi amparo, presento el amparo, y en el amparo hago valer estas violaciones como fundamento del agravio. ¿Qué resuelve el Tribunal Acuo, como escuchamos al señor secretario? Que el objetivo de la etapa intermedia es determinar si hay probabilidad de abrir a juicio o no. Y por lo tanto, la jueza fue clara en decir que sí habían indicios y que por eso habría juicio. Peor aún, que si yo consideraba que había alguna discrepancia entre los hechos, que acudiera al tribunal de sentencia y en el debate lo hiciera ver. Eso no es posible. Y más aún, que yo pretendía que el amparo fuera una instancia revisora. Pedí la ampliación, metí un recurso de ampliación porque no me resolvió acerca de la segunda tesis. Muy bien, esa es la primera tesis. La segunda tesis sí me resuelve de que se tenía que entender que se subsumía el haber abierto a juicio. Ahí se subsumía el rechazo de todas mis inconformidades u objeciones a la acusación. Ahora bien, ¿qué alegatos presentamos nosotros de descargo en contra de esta forma de resolver? En primer lugar, que si bien es cierto, ese es el objetivo de la etapa intermedia, también está lo que podemos hacer los defensores. ¿Cuál es la actitud que va a adoptar el acusado de acuerdo al artículo 336 del Código Procesal Penal? Y dice formular objeciones contra la acusación. Y luego dice el artículo 341, el juez resolverá sobre las cuestiones planteadas. Todas, no solo las del MP. Sin embargo, no las resuelve. Adicionalmente a eso, se esgrimieron otros argumentos durante la primera instancia de este amparo. En primer lugar, dijeron, el amparista no señaló qué hechos fueron los adicionales. Mentira. Prueba está el parangón de hechos donde van los relatos y se excede. Hay un momento donde se termina la intimación de hechos de la primera audiencia y siguen los de la acusación en 2 páginas y media de más. Circunstancias de tiempo, modo y lugar agregadas. Adicionalmente dicen, también hay una sentencia de la Corte de Constitucionalidad que dice que los pequeños cambios intrascendentes a la acusación, como cambiar un adjetivo aquí, que allá dijo una cosa y aquí dijo otra, son intrascendentes. Entonces no vale la pena otorgar el amparo. Pero en este caso son 2 páginas y media de hechos en tiempo, modo y lugar. Por supuesto que no puede ser esa una jurisprudencia válida. Aquí hay doctrina legal de la Corte de Constitucionalidad que claramente establece que si el Ministerio Público intimó solo unos hechos y acusó de más, hay violación al principio de congruencia y al de la triple identidad. Y otro argumento, el de cajón, que el amparista quiere utilizar el amparo como instancia revisora. Definitivamente ese no es el propósito de este amparo, honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Hay 2 páginas y media en exceso de hechos agregados sin darle la oportunidad al sindicado si quería declarar o no acerca de ellos. Fue una acusación sorpresiva y la juzgadora no me resolvió. Y el Tribunal Acuo de Amparo prohijó esa violación. Lo mismo con respecto acerca de si era posible el cambio de la figura delictiva y de que dónde estaba la maquinación o el artificio que utilizó mi cliente para cometer el delito, cuando el propio Ministerio Público está intimando que no resolvió, que no cuidó, que incumplió con deberes, que realmente es resoluciones violatorias a la Constitución. De esta manera, honorable Corte de Constitucionalidad, ha quedado demostrado la existencia del agravio y que
De esa manera, el Tribunal de Amparo ACO, al prohijar la resolución de la autoridad reclamada y no otorgar la acción de amparo solicitada, pues valida estos agravios. De esa manera, respetuosamente solicito que se tenga por evacuada la vista en nombre del amparista y ahora apelante, Max Erwin Quirin Schoder, en la forma que ha quedado expuesta y desarrollada. En segundo lugar, que por favor se dicte auto para mejor fallar, mandando traer a la vista el memorial de acusación fechado 26 de agosto de 2015, formulada por el Ministerio Público en contra de Max Erwin Quirin Schoder, entre otros acusados, donde podrán ver que los hechos que se transcriben en el parangón que está como medio de prueba son textuales a los de la audiencia de ese día y a los que constan en el memorial de acusación, no que denota el exceso de 2 páginas y media de hechos con tiempo, modo y lugar. Y en su oportunidad se dicte sentencia declarando con lugar el recurso de apelación planteado por el amparista Max Erwin Quirin Schoder y como consecuencia se revoque la sentencia venida en grado, declarando con lugar el amparo que nos ocupa, haciendo las demás declaraciones de conformidad con el escrito introductorio del amparo que nos ocupa. Muchísimas gracias por su paciencia. Eso ha sido todo, señor presidente. Muchas gracias. Adelante. A continuación, el señor Arturo Adolfo Castellanos Pou, por medio del señor abogado don Francisco Javier Gallardo Samayoa, a quien dejamos en el uso de la palabra. Muchas gracias. Desde ya solicito la autorización a este honorable tribunal para poder leer 2 pasajes, si me lo autoriza a la hora de mi argumentación. Dentro de su tiempo, con mucho gusto. Muchas gracias. Tal y como lo manifestó el secretario, hemos planteado un recurso de apelación en contra del amparo, en virtud de que nos encontramos en total desacuerdo. Al tomar en cuenta lo que resuelve la autoridad, específicamente en el considerando 3, último párrafo, manifiesta que las interceptaciones telefónicas, si no fueron realizadas con autorización judicial, puede, en considerarlo oportuno, hacerlo y alegarlo en un tribunal de sentencia. No podemos tampoco, ni permitimos, ni creemos que se tenga y se considere esto como una instancia revisora. No podemos llegar hasta una etapa de una sentencia o un debate oral y público cuando existen fases en el proceso penal que son filtros para determinar si existe o no la posibilidad de que una persona haya participado en un delito. Y peor aún, manifestar que sea hasta sentencia que se dilucide o no una violación a un derecho constitucional como es el derecho a la indemnidad, sobre todo porque se están interceptando llamadas telefónicas sin autorización judicial. Suficiente es esto para rechazar una acusación en contra de una persona. Aunado a lo anterior, señor juez, violaron también el principio de congruencia en contra de mi defendido, ya que es única y exclusivamente se le está indicando por el delito de asociación ilícita. Existe ya jurisprudencia de esta Corte, en específico en los expedientes de sentencia 1488 del año 2014 y 1502 del año 2014, en donde es clara esta Corte al manifestar que se debe de hacer un estudio previo de la organización y determinar si existe o no beneficio de esta estructura. En contra de mi defendido no existe ningún beneficio, pues él no tuvo ninguno. Y aunado a lo anterior, no existe este informe denominado de vínculo y relaciones, razón suficientes por las cuales esta acusación en su momento tuvo que haber sido rechazada. Pero peor aún, la violación que existe por la flagrante violación a derecho de defensa, tutela judicial efectiva y debido proceso, al establecerse que las llamadas telefónicas en contra de mi defendido nunca tuvieron una autorización judicial. Y esto vulnera flagrantemente lo establecido en el artículo 61 y 63 de la Ley contra la Delincuencia Organizada. Por tal razón, honorable tribunal,
me permito solicitar que se tenga por evacuada la audiencia del día de hoy en nombre del señor Arturo Castellanos Pou y que en su momento se declare con lugar la apelación, solicitando en consecuencia que se le ordene a la autoridad recurrida que emita un nuevo fallo fundamentando sobre todo estos dos puntos. Muchísimas gracias. A continuación, por la parte apelante, el señor Edgar René de la Peña Archila, por medio del señor abogado don David Esteban Pineda Barrios. Tiene la palabra. Muchas gracias. Buenos días, señor presidente. Buenos días, honorables magistradas, y buenos días, señores magistrados. Comparezco en mi calidad de abogado director de uno de los terceros interesados. Es decir, aparentemente el acto reclamado pues podría no causarnos un agravio. Sin embargo, nos resulta totalmente sorprendente e inaceptable no solo el acto reclamado, sino también la resolución de primer grado emitida por el Tribunal de Amparo correspondiente. Señores magistrados, cuando una persona se sube a un avión, espera que el piloto tenga la capacidad de dirigir, de levantar y de volver a aterrizar ese avión. También se espera que los mecánicos y todo el personal que pueda estar involucrado en lo que es un vuelo haga su trabajo. Eso nos da la confianza de poder subirnos y esperar llegar a bien a nuestro destino. En el mismo sentido, cuando acudimos a un hospital, esperamos que cada uno de los médicos o enfermeras que nos atiendan hagan el mejor trabajo posible, que cumplan su deber. Eso es lo que esperamos de las autoridades. Y en ese mismo sentido, esperamos lo mismo de los jueces de la jurisdicción ordinaria. En nuestro trabajo del día a día, vemos cómo se vulneran y se violentan los derechos de una gran cantidad de personas que están siendo sometidas a la justicia. Y el caso de los amparistas es ese. Es un estándar en cualquier país que se precie de ser civilizado, que una resolución deba estar debidamente fundamentada. Eso ya no está en discusión, honorables magistrados. Existe suficiente jurisprudencia que establece que cuando una persona, un justiciable, hace una petición, esa petición debe de ser contestada en sentido positivo o en sentido negativo. Pero dejar de contestar una pretensión simple y sencillamente violenta el derecho de defensa, porque para empezar, esa persona no sabe siquiera si fue escuchada. Ese es un estándar nacional e internacional. El Estado de Guatemala se ha obligado, según la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8, a brindarle a cada persona esa garantía judicial de ser informada de una acusación previa y detallada. Ese derecho se le ha violado a los amparistas. Considero que como ciudadano guatemalteco, no solo como tercero interesado, me afecta que los jueces no cumplan su deber. Y eventualmente nos afecta a todos, porque lastimosamente es hasta el alto Tribunal Constitucional que debemos de venir a tratar de buscar justicia. En ese sentido, es evidente que la jurisprudencia, la constitución política, las normas internacionales le dan la razón a los amparistas, porque simple y sencillamente están denunciando que no obtuvieron una resolución debidamente fundamentada y que les imputaron en el escrito de acusación hechos de los cuales nunca les dieron la oportunidad de defenderse. Y eso no está en discusión. Ahí hay un agravio que debe de ser reparado por esta vía.
En ese sentido, esta honorable Corte de Constitucionalidad se pronunció en un expediente cuyo número no recuerdo, pero cuyo amparista es Roberto Eduardo Barreda de León. En ese amparo se estableció que se le imputaron hechos de los cuales nunca se le dio la oportunidad de defenderse. Es exactamente lo que se ha dado para uno de los amparistas. Yo quisiera acotar dentro de mis alegatos que resultaría vano que se quisiera argumentar que es prematuro el amparo, como en esa resolución pues que hemos tenido oportunidad de leer, se quiso hacer ver a través de 2 votos razonados. La resolución de autoapertura a juicio es definitiva, fundamental y trascendental para una persona que está siendo juzgada. Y no es posible, bajo ninguna circunstancia, que ese acto tan especial e importante no cumpla con los requisitos mínimos que la legislación establece. La jurisprudencia o doctrina legal que fue invocada en los autos razonados del expediente del señor Roberto Eduardo Barreda de León no es aplicable para decir que un amparo es prematuro cuando se plantea en contra de la resolución que decide enviar a una persona a juicio, porque esa doctrina es aplicable única y exclusivamente para la fase probatoria, y así lo establece ese voto razonado y las mismas resoluciones que ahí se invocan. De esa cuenta que, adelantándonos a que se quiera decir que resulta prematuro el amparo, hacemos esa observación. Cuando un Estado es capaz de garantizarle justicia a la persona más repudiada, ese Estado es capaz de garantizarle justicia a cada uno de sus habitantes. En el presente caso, creemos que el derecho es una ciencia y se rige por sus propias normas, da certeza, es importante para la construcción de la paz social, y de esa cuenta, respetuosamente le solicitamos que las apelaciones planteadas sean declaradas con lugar y se otorgue la protección constitucional instada, porque reviste de una importancia trascendental no solamente para quienes piden amparo, sino para todos y cada uno de los ciudadanos de este país. Muchas gracias, honorables magistrados. Como terceros interesados por parte de la CICIG, actúa la abogada Ligia María del Valle Vega, quien actúa con su propio auxilio y de sí mismo, y de la abogada de sí misma, perdón. Muchas gracias. Solicito la autorización de la Corte para hacer uso de algunas anotaciones, especialmente para hacer referencia a números de expedientes de sentencias que ha emitido este órgano jurisdiccional. Adelante dentro de su tiempo. Muchas gracias. Como fue mencionado en la sentencia de primer grado y como esta misma Corte lo ha hecho referencia en sentencias como la de los expedientes 203-2015 y 5207-2014, el proceso penal pues es un conjunto de actos tendientes a la averiguación de la verdad en un hecho que el Ministerio Público pues ha señalado como delictivo, la posible participación de los sindicados dentro de cada expediente y pues eventualmente una posible pena y la ejecución de la misma. En el presente caso pues en la etapa intermedia o la resolución de auto de apertura a juicio, la juzgadora pues tiene la obligación de dar a conocer a los sindicados las razones de hecho y de derecho por las que considera que existe una posibilidad de que su caso pues sea conocido en un juicio oral y público, es decir, que existe un fundamento serio de su posible participación en la comisión de los hechos que el Ministerio Público les indica. En ese sentido, pues inicialmente mi representada considera que la juzgadora, al emitir el auto que ahora se impugna, pues cumplió con su función constitucional e hizo relación a los elementos de hecho, de derecho y a los medios de investigación por los que consideraba que los sindicados ahora amparistas pues pueden ser
escuchados o su caso puede ser conocido en un juicio oral y público ante un tribunal de sentencia. Ahora, con relación a los argumentos de los ahora amparistas. En primero, con relación al principio de congruencia. Tal y como lo indicó el abogado que intervino, sí existe una sentencia de la Corte de Constitucionalidad, el expediente 2603-2013, el que hace referencia a que el Ministerio Público en su acusación sí puede incluir mayores detalles y circunstancias que permitan conocer de mejor forma los actos que realizó el imputado y que esto no constituye en ningún momento una violación al derecho de defensa o al debido proceso. ¿Esto por qué? Porque de conformidad con el artículo 251 de la Constitución, el Ministerio Público tiene la obligación de investigar y es el objeto principal de la etapa preparatoria recabar todos esos medios de investigación y llegar a conocer la verdad, todas las circunstancias que en este caso no varían el hecho fundamental que le fue imputado a los sindicados en su primera declaración, pero que sí aclaran el panorama y permiten al Ministerio Público y también al juzgador, tanto en primera instancia como en un tribunal de sentencia, conocer la forma en que fueron llevados a cabo o si estos actos pues constituyen o no un ilícito, como fue en este caso, el decir que fueron 2 páginas las que se agregaron a los hechos, pues no dan la característica que realmente tienen lo que se agregó en esta acusación y que fue presentado por el Ministerio Público en la audiencia intermedia. Por ese motivo, pues no consideramos que exista una violación en este sentido. Ahora, también los amparistas hacen referencia a que este amparo pues no se está utilizando como una instancia revisora. Sin embargo, escuchamos dentro de sus argumentos que pretenden que la Corte conozca o analice tanto la calificación jurídica como las acciones que realizaron sus sindicados o incluso la legalidad de la prueba o los medios de investigación que fueron presentados ante la juzgadora en su momento procesal oportuno. En ese sentido, consideramos que esto es una competencia exclusiva de la jurisdicción ordinaria y que pues escapa de las facultades que tiene esta honorable Corte para determinar si existe o no una violación constitucional. En ese sentido, pues mi representada considera que la sentencia emitida en primer grado pues está ajustada a derecho y solicitamos que se confirme y se declare sin lugar el recurso de apelación planteado por los amparistas. Muchas gracias. A continuación, el Ministerio Público, por medio de la agente fiscal, la abogada Lucrecia María Vázquez Casasola, de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparo y Exhibición Personal. Queda en el uso de la palabra. Muy buenos días, honorables magistrados y magistradas. Esta Fiscalía comparte el criterio sustentado en la sentencia de fecha 29 de julio de 2016, emitida por el Tribunal de Amparo, al denegar esta acción solicitada, toda vez que uno de los primeros argumentos esgrimidos se refiere a la violación al principio de la correlación o congruencia. Y al respecto solicito la venia para dar lectura en la parte conducente a la sentencia contenida en los expedientes 3249 y 3438 del año 2007, el cual también se encuentra contenido en el 1558 del año 2012. Adelante, dentro de su tiempo. ¿Qué se refiere? Respecto al elemento de correlación entre acusación y la sentencia y el auto de apertura a juicio, es importante referir que el objeto procesal del juicio es la comprobación de la hipótesis fáctica contenida en el escrito de acusación, que es el que determina bajo pena de nulidad el límite máximo del pronunciamiento del tribunal. La correlación, por lo tanto, debe versar sobre los elementos materiales del delito, es decir, sobre la acción u omisión y el resultado imputados. En el presente caso, de las constancias procesales se evidencia que existe plena coincidencia entre el auto de procesamiento, la acusación y el auto de apertura a juicio, pues con la labor investigativa lo único que se hace es complementar los hechos endilgados inicialmente.
Otro de los argumentos esgrimidos es que no existen los elementos racionales suficientes para ordenar la apertura a juicio en contra de los imputados. Debe recordarse, como bien se ha citado acá, que con fundamento en el artículo 332 del Código Procesal Penal, el objeto de la etapa intermedia es verificar si existe fundamento serio para someter a una persona a juicio. Su función no es establecer o determinar o probar la comisión en sí del delito, pues esa es tarea del tribunal de sentencia cuando valore la prueba aportada. Y en el presente caso, el juzgador estableció que existen los elementos racionales suficientes para dictar esta resolución. Este criterio se encuentra sostenido dentro de las sentencias de la Corte de Constitucionalidad 4724 del año 2011 y 3100 del año 2013. Aunado a ello, también se ha argumentado que existe inconformidad con la calificación jurídica estimada en este caso. Sin embargo, debe recordarse que esta calificación jurídica aún no está firme, pues puede ser modificada en sentencia. Por lo tanto, este amparo en este sentido es prematuro. De igual forma, al cuestionar los elementos probatorios y en su momento la prueba que se ofrezca en el proceso, tal como lo ha sentado esta Corte en el nuevo criterio jurisprudencial, estos cuestionamientos deben de ser impugnados a través de recurso de apelación y en su momento, de reposición y en su momento el recurso de apelación especial. Por lo tanto, de igual forma, es prematuro pretender que sean analizados en esta instancia y en este momento procesal. En virtud de lo expuesto, se solicita que la sentencia apelada sea confirmada y se deniegue el amparo y los amparos instados únicamente. Se concluye la presente audiencia.